Si no me equivoco, profe, nos estaba mostrando algo, un ejemplo, usó el PIC 16F870, estaba viendo algo así de los bancos y... Ah, ok, nos quedamos ya en lo que iba a ser el mapeo de memoria, ¿no? Platicábamos del mapeo de memoria. Profe, eso. Ok, bueno, es esta la diapositiva a la que nosotros nos quedamos. Bueno, vamos a partir de ahí. La sesión anterior platicábamos sobre esta cuestión de los registros de funciones especiales. Ya hablamos de la estructura principal, de la arquitectura interna, hablábamos de esto, de los componentes periféricos, de los elementos de entrada y salida, los módulos que contiene aquí cada uno de ellos, como lo habíamos platicado en la parte de la definición del microprocesador, del microcontrolador, aquí en la cuestión de la arquitectura Harvard y cómo se están conectando, ¿no? También pasamos ahí a ver la cuestión de los pinouts y estamos en este punto del vector, del mapeo de memoria, perdón, en donde les mencionaba que los puntos importantes pues era el vector de reset, el vector de interruptor y también platicamos cómo estaba la parte del paginado de memoria, ¿no? Cómo íbamos nosotros teniendo un salto, y si tenemos un salto más allá de estos 255, perdón, de los 7FF valores en una página, pues tenemos que hacer uso de la parte alta del program counter, aquí como en este caso tenemos indicados los 12 bits de ese programa, los 12 bits, sí, los 13 bits, perdón, del program counter para poder direccionar estas localidades de memoria, ¿no? Y que también estaba conectado directamente con el stack, ya que se requería hacer un salto condicionado, un salto no condicionado, pero con regreso, pues teníamos que almacenar la dirección misma de este punto de llamada, ¿no? O de donde se invocó subproceso. Cosas de esas son de las que estábamos mencionando. Y también platicamos, dimos detalle de algunas cuestiones de los registros, cómo estaban administrados en bancos, que teníamos algunos bancos, algunos registros importantes en estos bancos, que no deberíamos de confundir ni con localidades de memoria de programa, ni con localidades de memoria de datos, aunque también podrían empezar con el mismo direccionamiento aquí, como es desde la localidad 0 hasta la 7F, y vean, por eso les decía, aquí como se dan cuenta, de la 20 en adelante son bits de propósito general perdón, bytes de propósito general para poder almacenar información y algunos otros cuantos están reservados, ¿no? Por eso les hacía mención que en algunos casos es recomendable empezar a definir las variables de la memoria RAM después de la localidad 20. No porque aquí tengamos memoria RAM mezclada, sino porque la forma como estamos mapeando y haciendo referencia a estos registros, pues utilizamos la misma arquitectura de direccionamiento, de concatenar, pero solo se va a habilitar con las señales de control correspondientes para cuando indiquemos que estamos accediendo a RAM. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo indicamos a través de la sintaxis de la instrucción y dependiendo de esa instrucción, pues será si estemos haciendo referencia a un registro de funciones especiales o a la localidad de memoria, alguna de las localidades de memoria de RAM, ¿no? Vamos a poder estar haciendo ese cambio. Entonces destacábamos esto que les decía de los registros importantes que aparecen en todos los bancos y esto es pues porque cuando nosotros hagamos un cambio para configurar algún registro y si tenemos que hacer una operación importante como poder comparar o revisar si puede ser o algún estado o estar monitoreando las interrupciones como no tengamos que regresarnos hasta el banco cero donde está por default trabajando, sino que lo podamos hacer en el banco que nos encontremos, ¿no? Eso se refiere en cuanto a los registros importantes que aparecen en todos ellos. También mencionábamos que estos registros pues tienen una descripción que nosotros podemos ver aquí de este lado, en donde cada uno de estos nombres que aparecen aquí con una determinada dirección, pues representa y tiene cada uno de esos bits una función específica, ¿no? Entonces, si nos vamos nosotros a la hoja de especificaciones del fabricante, podemos encontrar ahí en un apartado el mapeo de memoria y vendrán de forma general qué es lo que trae cada uno de ellos y algunos ejemplos. Y ya de forma más específica en cada sección, en cada módulo de los apartados que nosotros vamos a estar trabajando, ahí vendrá a detalle cómo se comportan estos registros, ¿no? Entonces aquí podemos ver acá abajo
lo que tenía cada uno de ellos. De hecho, hicimos ahí una descripción de lo que era el status, el option y ¿cómo se llama? El income, ¿no? Bueno, entonces vamos, esto es simplemente lo que estuvimos platicando, pero para recordarlo lo voy a volver a mencionar. Dice la memoria, perdón, la memoria interna de datos, también llamada archivos de registro, registers files, está dividida en dos grupos, que son los registros especiales o de funciones especiales y los registros de propósito general. Los primeros ocupan las 11 posiciones primeras que van desde la 0 a la 0B, en el caso de este microcontrolador que estamos presentando aquí, que es el 870. El 870. ¿Sí? En algunos otros va a tener más registros, pues dependiendo de si tiene más módulos, ¿no? Por ejemplo, el 887 que nosotros vamos a trabajar tiene unas localidades de memoria más grandes, tiene más registros de funciones especiales y no necesariamente llega a la 0B, tiene más, porque tienen más módulos ahí multiplexados. Los registros especiales que contienen la palabra de estado, el status, en este caso va a aparecer en todas las localidades, como les decía, ¿no? En todos los bancos de memoria. Los registros de datos de los tres puertos de entrada, en este caso puerto A, B y C, son a 8 bits y tienen los 8 bits menos significativos en cuanto al program counter. Nosotros podemos direccionar por medio del puerto también una localidad, ¿no? Contamos con un contador de tiempo real o RTC, contador y reloj, un registro llamado File Register. Les decía, nos sirve para hacer apuntadores o vectores a la hora de estar programando, ¿no? Cuando estamos direccionando una tabla, nos sirve el FSR, tal vez en algunos programas lo podamos ocupar. Dice, la posición 0 no contiene ningún registro en especial y es utilizada en el mecanismo de direccionamiento indirecto, que es ocupada, pues, precisamente, como les digo, para hacer estas tablas y para poder acceder a cada una de las localidades de memoria de esas registros. Los registros de propósito general se dividen en dos grupos, registros de posición fija y bancos de registros, que es lo que acabamos de platicar. Los primeros ocupan las 8 posiciones que van de la 08 a la CBF, y en los demás, pues bueno, ya después de ellos podemos estar trabajando con estas localidades. Los bancos de registros consisten en hasta 4 grupos de bancos o bancos de 16 registros cada uno, que se encuentran superpuestos en las direcciones que van de la 10 a la 1F. ¿A qué se refiere con superpuestos? Bueno, que en este caso, como vamos aquí desde la 0 hasta la 20 en este microcontrolador del 870, y que del otro, conforme vamos cambiando de banco, el sobreponer, simplemente estamos cambiando el último bit para direccionar el siguiente slot, pero vean, está a la misma altura o tiene el mismo offset, por así decirlo. ¿Sí? Si yo cambio de banco y mantengo esta misma dirección, también lo puedo interpretar como el TXT, y si regreso, pues el RC status, ¿no? A eso se refiere con que guardan la misma proporción. ¿Ok? Y bueno, tenemos también en la descripción de los pinouts, que eso ya lo describí en una sesión anterior, más o menos a grandes rasgos, qué es cada uno de estos pines. Pero si existiese la duda, también en el manual de usuario, en el datasheet del dispositivo que nos proporciona el fabricante, viene cada uno del nombre de los pines a los cuales estamos haciendo referencia. Obviamente el número del pin, dependiendo del tipo de encapsulado que tengamos, el DIP, el SOIC, el IO, etcétera, y ahí vamos a ir viendo qué es lo que tiene como función y qué significa, ¿no? Por ejemplo, aquí el 1, que es el MCLR negado, que es el Master Clear, el botón de reset, y ahí nos describe cuándo va a resetear o no, o si podemos tenerlo configurado como el voltaje de programación pico pico o el otro voltaje, ¿no? Así cada una de estas, cada uno de los pines, pero bueno, esto es cuando tengamos la necesidad de identificar de forma más precisa cada uno de los pines o las terminales. RAM dividida en dos bloques, el GPR, registro de propósito general, y el SFR o Special Function Registers. La EPROM, grabable dinámicamente desde el programa, solo puede contener datos, solo permite acceso indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que hacer uso del registro FSR que estaba ahí, por ahí mencionado en los bancos. ¿Por qué? Porque es solo acceso indirecto. Bueno, porque como está en una parte muy baja, digamos así, de mapeo de memoria, pues necesitamos cambiar de página para poder acceder a él, y esto solo se hace integrando toda la localidad, todo el registro del program counter con todos los datos, y se hace mediante el registro de funciones especiales. Memoria flash, dice que el program counter tiene un tamaño de 13 bits máximo
podrá direccionar 8000 localidades de memoria con una ancho de 14, ¿no? Un kilobyte disponible en el 16F84, por ejemplo, ¿no? El 870 tiene muchísimo más. Va a depender del modelo que estemos trabajando para verlo de la memoria. Y entonces, aquí veíamos lo del vector, hacíamos mención de esto, interrupción. Llegamos al punto en donde indicábamos que son los registros que estuvimos revisando, que eran los más relevantes. Y son de los que aparecen en todos los bancos de memoria, ya que necesitamos tenerlos de forma instantánea para estar monitoreando el estatus o el estado de alguna operación, poder reconfigurar el microcontrolador en cualquier momento o atender interrupciones mascarables o no mascarables. Por eso es que esos son de los más importantes y aparecen en todos los bancos. Cuando veíamos el registro estatus, que está acá, me parece. No, lo tengo acá. Sí lo revisamos. Aquí está. Dentro de los que revisábamos del registro de estatus, mencionamos que teníamos el bit del acarreo, medio acarreo y cero, y algunos otros bits, ¿no? También mencionamos estas condiciones que íbamos a identificar si el bit era de lectura, escritura y el estado que guardan después de un reset. En este caso, todos se ponen a cero, excepción del timer out, el power down, que son negados, es decir, siempre van a estar en un reset y solo son de lectura, no los vamos a poder escribir, ¿no? Estos tres mencionamos que son de lectura y escritura, pero un reset no modifica su estado anterior, es decir, está indeterminado, por eso la X, así como en los mapas de Carnot. Cuando no sabíamos qué estado tenía o no importaba el estado que tuviera, está marcado con la X. Entonces aquí lo estamos mencionando. Bien. Entonces teníamos estos dos bits, que era el RP0 y RP1, así como el IRP, que era el índice de banco, nos permitía tener un acceso más rápido, si hacia el banco 01 o al 12, dependiendo cómo estaba pero de igual forma con los bancos, con la combinación de estos dos bits, el IRP0, perdón, el RP0 y el RP1, podemos ir accediendo a cada uno de los bancos. Entonces es necesario hacer estas modificaciones en estos bits para cambiar al registro dependiendo de lo que tengamos que modificar en el microcontrolador o configurarlo, ¿no? Al igual que el status, estaba el option y el incon. Y les decía, vamos nosotros a tener una gran cantidad de registros, dependiendo del registro que queramos configurar, pues tenemos que irnos a la sección correspondiente. Por ejemplo, si vamos a hablar de puertos, pues en nuestro manual de usuario viene la sección de los puertos de entrada y salida. Ahí entramos a esa sección y pues nos va a describir cuáles son los registros que están involucrados con ese módulo, en este caso el puerto, y qué configuración debería tener o qué significa cada uno de ellos, ¿no? Ya lo iremos viendo conforme avancemos en la parte de las programaciones, pero es importante entender cómo es que lo vamos a leer para saber cuál es el comportamiento del mismo, ¿no? Entonces, ahí decíamos algunas características de estos microcontroladores. Y mencionábamos también, en este caso, sí, seguimos hablando de los puertos, del reloj, del oscilador, ¿no? Dice, mediante los condensadores y el oscilador se puede seleccionar la frecuencia de reloj de 455, 2 MHz, 4 MHz, 8 y 10 para este micro. Para el 887 llegamos hasta 20. Hay algunos que son internos, por ejemplo el primerito, que es el de 455 kHz. Es un reloj interno, a base de resistencia y capacitor. Lo podemos configurar para utilizarlo. Sin embargo, la precisión que todavía puede generar este reloj, pues sí es algo, digamos, es deficiente, ¿no? Nos deja más para algunas aplicaciones de alta velocidad y en donde requerimos tener precisión en la parte de la sincronización, pues este reloj interno nos deja ahí desvalidos, desprotegidos en esta situación. Por eso yo recomiendo que utilicemos cristales externos para poder trabajar con estas velocidades que marcan aquí, ¿no? Por ejemplo, hasta 10 MHz para el 870 y hasta 20 MHz para el 887, 877 también maneja 20. Y recordemos que habíamos mencionado la cuestión de los ciclos de máquina. En un ciclo de instrucción requiere forzosamente 4 pulsos de reloj, 4 periodos, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablábamos de una frecuencia de 4 MHz, el periodo de reloj es de 250 nanosegundos, pero por 4, pues nos da un microsegundo. Y mencionábamos también que hay instrucciones que solo ocupan un ciclo de reloj y hay otras que requieren 2, como los saltos, ¿no? Entonces,
depende de la frecuencia que estemos utilizando para poder determinar cuánto es lo que tarda una instrucción en ejecutarse y por lo tanto también cuántas instrucciones por segundo puedo ejecutar, ¿no? Entonces ahí teníamos esto. También teníamos el temporizador contador, que era el módulo interno del microcontrolador también, que nos va a permitir sincronizar todos los elementos internos para decodificar las instrucciones, ¿no? Algo aquí. Vean, por ejemplo, cuando necesitamos redireccionar, ¿no? Por ahí veíamos en el config el preescalador y cuando queríamos o seleccionábamos si el timer que estaba aquí lo íbamos a dirigir hacia el timer 0 o si lo íbamos a considerar con respecto al watchdog timer, ¿no? Dependiendo de las habilitaciones y de los bits que tuviéramos en el registro de configuración. Y vean, aquí tenemos un preescalador, tenemos un multiplexor y la cuestión de estar llevando los pulsos del watchdog que se comparen y si no se tienen que estar actualizando para que no nos genere un reset. Bueno, a grandes rasgos este diagrama, ¿no? Okay. Y bueno, todo esto que acabamos de platicar de los ciclos máquina, de los módulos de decodificación que hemos platicado, de la ALU y demás, toda esta forma de estructura interna, pues nos permite utilizar un determinado conjunto de instrucciones. Recuerden que en este microcontrolador habíamos mencionado que el conjunto de instrucciones es un conjunto con clasificación RISC o Reduced Instruction Set Computer o conjunto reducido de instrucciones de computadora, ¿no? O del program counter o del CP, perdón, del CPU. En este caso, el PIC contiene de 32 a 35 instrucciones dependiendo del tipo de microcontrolador. Todas estas son a 12 bits y pueden ser agrupadas en diferentes grupos, ¿no? En este caso se dividieron en 5, en los cuales podemos resaltar las siguientes. Así que hay instrucciones, vamos a identificar ahorita unas, que operan con bytes, dice, y que involucran algún registro de la memoria interna. Ese registro de la memoria interna nos va a permitir de guardar, almacenar el resultado de alguna operación o poder extraer un dato para generar una operación, pero es dedicado completamente a los bytes, ¿no? Vamos a tener también instrucciones que operan solo sobre el registro W, es decir, el otro operando está implícito o viene declarado en la misma instrucción del microcontrolador. Dice que le permite cargarle una constante implícita o puede almacenar resultados ahí en W. Ya lo veremos, como solo es necesario indicarle que va a ser W y ya viene implícito los demás elementos. Instrucciones que operan sobre bits individuales, ¿no? Habrá necesidad de modificar no toda la instrucción, no todo el registro, todo el ancho de 8 bits, tal vez solo requerimos modificar uno, por ejemplo, hablábamos de lo que era el acarreo, medio acarreo y el 0 en el registro status, tal vez como resultado de una operación nos dio, disparó la bandera de 0, pero ahorita no nos importa saber si fue 0 o no, la podemos limpiar, entonces para eso utilizamos instrucciones que operan sobre un solo bit, porque si limpiáramos todo el registro status de los 8 bits con una instrucción de estas que operan con todo el byte, podríamos estar afectando resultados previos o algunas otras señales, banderas que nos dan el comportamiento, nos indican cómo está operando el microcontrolador, como lo puede hacer la cuestión de los bancos. Tal vez estoy haciendo yo una configuración en un banco, en un registro en un banco 3 o banco 2, y al hacer esa limpia, queriendo modificar el acarreo o el 0 o el medio acarreo, mandamos limpiar todo el registro y lo que va a hacer es que nos regresemos a un banco 0, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso hay algunas instrucciones que requieren, algunos registros que requieren ser modificados con instrucciones de solamente un bit. Aquí las tenemos. Perdón. Instrucciones de control de flujo de programa. Estas instrucciones nos van a permitir generar cambios en la secuencia, en la forma como se está desarrollando. Por ejemplo, recuerden que un procesador, que también es parte interna del microcontrolador, interpreta y ejecuta secuencialmente los códigos que están en memoria. Entonces, al irlos encontrando, al tener las instrucciones, pues las va a ir ejecutando secuencialmente. Cuando encontramos una instrucción de control de flujo, esta instrucción ya sea que nos dirija a una parte más abajo y saltemos una parte
de memoria, o me regrese a una parte atrás en el programa para poderlo volver a ejecutar. Estas instrucciones de control de flujo veremos que pueden ser con saltos condicionados o saltos sin condicionar, es decir, un regreso directo o un avance directo, o tendríamos regreso condicionado al resultado, que por lo general es preguntar en el registro status, ¿no? Si fue cero, si fue medio acarreo, si fue acarreo, etcétera, para que se cumplan esas instrucciones de control de flujo. Y finalmente, instrucciones especiales que, bueno, por lo general tratan con la cuestión de mandar a ahorro de energía al microcontrolador, o regresar de una llamada a su proceso con una instrucción especial, como puede ser un red LW o un red, o un red if, que es un regreso de interrupción. Es decir, puedo llamar a una interrupción, puedo ir a atenderla, pero regresarme de esa interrupción con un red if, ¿no? Ok. Bueno, estas son las clasificaciones. Vamos a ver ahorita algunas de las instrucciones que podemos estar utilizando y cómo se lee la sintaxis de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, instrucciones que pueden ser de simple o doble operando. ¿Por qué? Bueno, en este caso va a depender de la instrucción que esté ejecutando, pero uno de los operandos, eso sí, va a estar implícito aquí. Y aquí tenemos que el W debe ser uno de los operandos y el F es el otro, ¿no? Entonces, en la instrucción ya estamos indicando que debemos de trabajar con un registro W y un registro de memoria, ya sea un registro de funciones especiales o un registro de memoria RAM. Y en la sintaxis me pide que yo le indique cuál es ese file y también el D de destino, es decir, dónde voy a almacenar ese resultado. No lo puedo poner en una localidad de memoria diferente a la que yo tome el dato. Solo la puedo poner en la misma o en el registro W. Ya después habrá otras instrucciones. Si yo lo dejo en el registro W, habrá otras instrucciones para almacenarlo en una dirección diferente, o si lo dejo en el mismo file de donde lo extraje, también más adelante veremos instrucciones que lo puedo extraer de esa localidad y moverlo a otra, ¿no? Pero no lo puede hacer de forma directa, que yo quiera operar con el registro 10 y el resultado lo ponga en la localidad 20. No se puede. Se tiene que quedar en el mismo 10 o en el doble, ¿no? Entonces, lo que les decía aquí. El segundo, en caso de existir, será el registro W. El destino donde se guarda el resultado será el registro seleccionado o el registro W. Y estas son las instrucciones de de doble operando. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Hasta aquí algún comentario? Uy, nos quedan 10 minutos. Ok, bueno, las vemos rápido y ahorita revisamos la sesión. Ahí está. Por ejemplo, veamos, aquí ya tengo además unas instrucciones. Bueno, esto ya está en el registro. Voy a operar. Voy a regresar del otro lado. A ver si se ve. Sí, sí se ve. Pero no me deja. Sí, sí, ya está. Ok, pues vamos a partir de esta primera. Oh, va a volver a aparecer. Bueno, entonces lo quito. Y lo vamos a hacer con los valores que están aquí. Que no me deja. Ahí está. Ok, ahí está. Pero se alcanza. Ok, la primera, por ejemplo, aquí me dice AND WF. Aquí como lo marca esta instrucción, esta que tengo aquí, me dice que la instrucción es a hacer una operación lógica AND entre el contenido de W y el contenido de ese file. En este caso aquí lo estoy considerando como RAM. Y de parte de la sintaxis me está pidiendo que le indique el file y el destino. Vean, aquí esto es lo que le estoy indicando en este punto. Aquí tengo AND WF con la 0x02. Esta parte de 0x
que estoy aquí indicando, es la forma de decirle a la instrucción o al compilador, que lo va a reconocer, que estoy tratando con un número en hexadecimal. Si yo le quito el 0x, le dejo 0,2, él en automático lo va a considerar como hexadecimal. Si yo lo quiero tomar como decimal, le podría dar el punto o le tendría que poner D, comilla simple, y cerrar el dato, ¿no? Simple. Sin embargo, es muy común que encuentren pues, en la gran mayoría de literatura en internet y en los libros que sea 0x, 0,2, indicando que es una localidad, perdón, un valor, no, todavía no es la localidad. El compilador lo interpreta como un file de la RAM, que es la 0,2, y aquí le estoy indicando el destino, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Veamos, ¿cuánto tenemos en W? Voy a borrar esto. Tenemos un 39, ahí estaba ahí ese 39, y ese 39, ahorita en esta situación, supongamos que ya tenemos la memoria llena de datos aquí, en esta situación, y de este lado, pues simplemente vamos a hacer esa operación que nos indica, ¿no? Que es el 39, dice AND WF. W tiene un 39 y el 39 es 0, 0, 1, 1, y el 9 será 1, 0, 0, 1. Ahí está mi 39. Y el contenido de la localidad 02, ¿cuánto es? ¿No? 3B. 3B, así es correcto. Aquí está, de este lado igual aparece, gracias, con la misma indicación 0x, indicándome la dirección en hexadecimal. Y aquí internamente también pude haber puesto 0x, 7f, o también otra forma que es muy común que aparezca es con la h minúscula indicando que es hexadecimal, ¿no? También 3b hexadecimal. Aunque ahí lo podríamos obviar porque ya aparecen letras, pero pues en algunos casos, a lo mejor en el 33 no sabríamos si es decimal o hexadecimal, hay que indicarlo. Ok, el 3B. Y el 3B será igual 0011 y la B es el 11. Y para el 11 necesitamos 8 y 2, 10 y una 11. Ahí está. Entonces, al hacer la operación AND entre esto, pues, ¿qué va a pasar? Pues es 0 y 0 me da 0, 0 y 0 me da 0, 1 y 1 me da 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, como resultado, voy a tener aquí este primer nible, tendremos el 2 y el 1 activo, tenemos 3, y en este otro lado tenemos el 8 y el 1, el 9. Entonces, tendremos el 39 en hexadecimal. Y como se queda en W, no va a pasar nada. Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si yo hiciera la misma operación, pero ahora le dijera que fuera AND WF con 0x 05, F? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuánto tiene W? Vamos a suponer que aquí otra vez lo volvemos a modificar. El primero, aquí por ejemplo, esto sería uno de los datos, este sería el W. Y el que está abajo sería el file, ¿no? Ok, entonces en este caso, ¿cuánto tendría W? 39, ahí está, ¿no? 0, 2, 3, 9. Ahora, ¿cuánto va a tener el registro? Ahora me estoy, le estoy indicando que sea la localidad 5 de la RAM. 33. Un 33, muy bien, entonces este va a cambiar, este va a ser 0, y ahí está mi 33. Al hacer la AND, pues vamos a ver que esto me queda 0, 0, 1, 1, este me va a quedar 0, y este me va a quedar 0, y este 1. Entonces ahora me quedó un 31. ¿Estamos de acuerdo? A ver si lo hice bien. Sí, 0 y 1, 0, 0, 0, 1. Perfecto. Entonces nos queda un 31, pero ahora ese 31, ¿dónde va a quedar? Aquí. En W, ¿no? En W, acá. Tenemos que modificar esto. O acá. ¿Qué dice la sintaxis?
Es en F, ¿no? Sí, es En en este la caso, RAM, ¿no? la instrucción que le pusimos, que la siguiente que estoy ejecutando, que es esta, incluso ahí cuando estamos en nuestro simulador, en nuestro compilador, ahí aparece una flechita indicándonos qué instrucción estamos ejecutando. En este caso estamos ejecutando esta AND WF, y lo que hace es el contenido de lo que previamente ya hay en W, que es un 39, con el contenido de la localidad 5, que es un 33. Ahí está, lo estamos haciendo. Y el resultado, no, ahora no lo movió a W, sino lo va a mover a la 05 por esta cuestión de la sintaxis que nos dice que lo guarde en F. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos, por ejemplo, la IOR WF y vamos a poner la 0x0d, W? ¿Qué pasaría ahí? Vamos a analizar. W, ¿cuánto tiene? Bueno, sigue teniendo el mismo 39, no ha cambiado. ¿Cuánto tiene la localidad? Ahora la localidad que estoy haciendo mención es la 0D, ¿sí? Y esta 0D está aquí, ¿no? Y tenemos un 93. Entonces cambiamos y este va a ser un 93, va a ser 1, que este es el 9, ahí está, y el 3, ahí está, este es mi 93. Pero ahora lo que vamos a hacer es una OR inclusiva o una OR normal, ¿sí? Es decir, 1 más 0 pues me va a dar 1, 0 más 0 me va a dar 0, 0 y 1, perdón, 0 y 1, no es más, ¿no? Es 0 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 1, 1, 0, 1 y 1. Entonces el resultado ahora de esta operación lógica va a ser tenemos 8 y 2 10 y una 11, entonces quedamos que lo 11 es la B, y del otro lado nos quedó Otra exactamente, vez. bueno, que es 8 y 2 10 y una 11 y es la B. Ahí está. Entonces ahí para que le manden mensajes subliminales a su crush, le dices, ¿cómo te quiero, bebé? Ahí está. ¿El resultado dónde va a quedar? Ahora. Ni sabe leer. Ni sabe leer. ¿Cómo no? ¿En dónde dejamos ahora el resultado de esta? En 0x0d, ¿no? Acá, entonces cambiaríamos 0x0d, y en lugar de ser 93 me queda un bebé. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. No, porque está diciendo que es en F, ¿no? Exacto, aquí la sintaxis no está diciendo que sea en F, sino me está diciendo... Ah, por eso, el compañero dice que es como si tuviera una F, ¿no? Ajá, pero no, la sintaxis... Ay, se perdió mi mouse.